Semana Santa Radio, la radio que se ve. Vamos a empezar, por favor, os vais sentando. Bien, reanudamos las sesiones dándole la palabra a don Francisco Manuel Delgado Aboza, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, quien nos hablará sobre estos años complicados de la Hermandad de la Cena de Sevilla a comienzos del siglo XX. Buenos días. En primer lugar, darte las gracias, Pepe, por los 25 años del simposio y la confianza que has tenido en estos 25 años en mi persona. Muchas gracias. La Hermandad de la Cena llegó al final del siglo XIX no exenta de numerosas dificultades. Pese a todo, pudo cumplir con su estación de penitencia el Domingo de Ramos de 1897 y 1898, en ambas ocasiones con el paso de la Sagrada Cena y el palio del subterráneo. Pese a las distintas adquisiciones y reformas proyectadas para la salida de 1899, sabemos que finalmente se decidió no salir ni tampoco en 1900. Según el diario Noticiero Sevillano, del 27 de marzo de 1900, la Cofradía de Omnium Sanctorum, como popularmente se conocía la Cena en aquella época, se estaba tratando de desorganizar con la ayuda de elementos muy valiosos en el barrio de la Feria y en toda Sevilla, siendo su hermano mayor José María del Campo y Aranda. Asimismo, nos aclara que en 1899 no salió por no estar terminado el bordado del palio, acordándose en Cabildo no hacer estación en el presente año. Aunque las dificultades no desaparecieron en el nuevo siglo, la cofradía volvió a salir el Domingo de Ramos de 1901 y 1902, en ambas ocasiones con el Cristo de la Humildad y Paciencia y la Dolorosa. Según el Noticiero Sevillano del 9 de diciembre de 1900, sabemos que el día anterior celebró Cabildo General, en el que se nombró una comisión para entender en todos los trabajos relativos a las reformas que se están introduciendo en los pasos de dicha cofradía, que no hace estación en la Semana Santa de hace 2 años. Y el próximo lo hará en la tarde del Domingo de Ramos. Se habla del paso nuevo de la Virgen, que era de terciopelo bordado en oro y con el techo una gloria rodeada de 6 ángeles. En esta noticia ya se prevé, como así sucedió, que no estuviera acabado el paso de la Sagrada Cena para este año ni tampoco para 1902. El Domingo de Ramos de 1901 cumplieron su estación penitencia las Hermandades de la Estrella, los Negritos, las Aguas y la Cena. La amargura y el amor nos lo hicieron por la lluvia, saliendo en la tarde del Lunes Santo. En la crónica publicada en el Noticiero Sevillano sabemos que la tarde del domingo fue desapacible, siendo frecuentes los ligeros chubascos, provocando que la plaza de San Francisco no presentara el hermoso aspecto que generalmente ha tenido en día tan señalado. Sin embargo, en los palcos y plateas se han visto muchas elegantes y bellísimas damas de nuestra sociedad, y no pocas extranjeras. A las 6 en punto de la tarde llegó al Ayuntamiento la Estrella, seguida de las Aguas, ante el retraso de los Negritos, que era la segunda del día. En tercer lugar pasó la Cena, momento en el que las nubes dejaron caer una ligera llovizna. Finalmente lo hizo de los Negritos, arreciando el chubasco, lo que hizo que abandonara la plaza cuantas personas presenciaban el paso de las cofradías. Varias semanas después, el 12 de mayo, se celebró Cabildo de Elecciones, publicándose al día siguiente en la prensa el listado de los distintos oficiales de la mesa de gobierno, siendo elegido el hermano mayor Enrique Mais de Pazos. Poco después de este cabildo, concretamente el 23 de julio, un grupo de hermanos se dirigen al provisor del arzobispado para explicarle la situación anómala e irregular por la que estaba pasando la corporación. El documento lo firma un total de 27 hermanos, entre ellos algunos componentes de la Junta. Todos ellos exponen que tanto el citado hermano mayor
como el mayordomo Francisco Terrones, se habían elegidos en dueños de los distintos destinos de la hermandad, incumpliendo con lo establecido en la regla. Son acusados de destinar los fondos a otros asuntos distintos a los originales. Respecto al mayordomo, se inculpa de extralimitarse en sus funciones, del que se dice que, valiéndose de medios que únicamente él conocía, cobró la subvención municipal sin dar cuenta al hermano mayor. Se sigue narrando que el citado oficial no rendía las cuentas en las formas y maneras más correctas, que los hermanos ignoraban la situación económica y que circulaba el rumor de que los enseres no estaban en condiciones. En la misma fecha encontramos otro escrito dirigido al provisor, firmado por algo más de 50 hermanos, entre ellos el teniente hermano mayor. En esta ocasión defienden el trabajo del hermano mayor y mayordomo, aludiendo que tenían noticias de que varios individuos de la corporación se habían unido para pedir la dimisión de ambos. Se dice que lo único que deseaban era formar una hermandad honrada, cristiana y digna de esta ciudad, luchando contra los manejos, negligencias de que venían haciendo uso hasta su baja definitiva de la misma. Se ruega al provisor que no acepte bajo ningún concepto la renuncia de tan dignos hermanos. Como era lo habitual, en estos casos la autoridad eclesiástica solicita al párroco Diono Santorum que informara sobre ambas peticiones, encontrándonos en los escritos firmados por el padre Antonio de los Aires. En el primero se dice que tuvo una entrevista con el hermano mayor y el mayordomo. Les expusieron que lo planteado por dichos hermanos únicamente obedecía a que varios individuos pertenecientes a la corporación actuaban a su capricho, lo que obligó a los dos oficiales a imponer el cumplimiento de la regla, con el disgusto de dichos hermanos. En cuanto a las cuentas, afirma que para no dudar de la honesta administración, presentaron a este provisorato todos los libros con sus correspondientes recibos. En cuanto al otro comunicado, se muestra claro cuando asevera, según los datos acridos, lo manifestado por los segundos hermanos estaban conforme a los expuestos. Con este complicado panorama y sus hermanos divididos, encontramos en el noticiero sevillano del 22 de septiembre la noticia de la organización por la Hermandad de la Cena de un festival taurino. En la edición del 4 de octubre se describe todos los detalles del festival, anotándose que a juzgar por los preparativos que se hacen y por los elementos que se proyecta utilizar, el festival, que el domingo próximo se celebrará en nuestra Plaza de Toros a beneficio de la Hermandad de la Cena, promete resultar una fiesta lucida y brillante. Voy a parar un momentito. Un momentito, por favor. Resulta de lo más pintoresco las crónicas publicadas sobre el mismo. Se narra que los tendidos de nuestro circo taurino presentaban hermosísimos aspectos. Los centros de piedra, tendidos de sombra, asientos de barrera y palcos estaban en su inmensa mayoría ocupadas por bellísimas mujeres que daban resalte y alegría al espectáculo. Este se dividió en tres partes, comenzando con carreras de bicicletas, seguida de una novillada y acabando con carrera de burros. El cronista la califica de nada más que regular. Desde que salió el primer bicho, dice la crónica, una turba invadió el ruedo, sin dejar trabajar a los aficionados que aparecían en el cartel. Los dos novillos fueron asesinados y arrastrados por la turba, que ofrecieron al público un espectáculo salvaje e impropio de esta ciudad. El 12 de marzo de 1902 se publica también en el noticiero sevillano el listado de las cofradías que saldrían el Domingo de Ramos. En total eran 7 las que tenían prevista hacer la estación de penitencia. San Roque lo haría la primera vez, La Estrella, que finalmente lo hizo el miércoles, Aguas, Negritos, Cena, Amargura y Amor. Respecto a la cena, se explica que saldría tan solo con el paso de la humildad de Piacencia y el palio del subterráneo.
Varios días más tarde, en el mismo diario se publica un alarmante rumor. Se asegura que se había oído que la Corporación de la Cena no hará estación a la catedral en el presente año. Fuera cierto o no este rumor, finalmente la hermandad saldría en la tarde del Domingo de Ramos. Según las crónicas, sabemos que durante la mañana lució el sol, pero al mediodía, y leo textual, comenzó a cubrirse el cielo de nubes y poco después cayó un fuerte chubasco, repitiéndose los zaparrones durante la tarde a cortos intervalos. Pese al tiempo, la animación fue creciendo y en el centro apenas se podía dar un paso. 4 de las 6 cofradías previstas salieron: San Roque, los Negritos, las Aguas y por último la Cena, que saldría de Honor Santorum a las 3:30. La Amargura y el Amor, al igual que el año anterior, lo hicieron en la tarde del Lunes Santo. El 7 de abril de 1902 se celebró Cabildo General de Cuentas y Elecciones, saliendo elegido de nuevo Enrique Maiz de Pazos. Entre otros nombramientos destacamos el del hermano mayor honorario al infante don Alfonso de Borbón, dos Cecilas y Borbón, nacido en noviembre de 1901, y camarera honoraria a su madre, María de las Mercedes de Borbón, hija del rey Alfonso XII y princesa de Asturias. Pocas semanas después de este cabildo, el sacerdote y antiguo mayordomo Francisco Sorrones manifiesta al provisor que la hermandad había celebrado cabildo de elecciones en una casa de vecindad extramuro de la parroquia, con el desconocimiento del párroco y sin citar a todos los hermanos. El antiguo mayordomo alega que de continuar con estos oficiales surgirían graves disgustos, basándose en que eran hombres sin la verdadera fe y sin capacidad administrativa. Se les acusa de no haber celebrado culto alguno, según lo dispuesto en las reglas, y de no cumplir con los compromisos que adquirieron con motivo de la salida de la cofradía, derechos parroquiales, conducción de los pasos, música, etc. Se muestra preocupado por los inconvenientes que traía continuar con esta mesa de gobierno y afirma que estaba a punto de perderse todo lo que posee la hermandad. Por todo ello, suplica que se mandara por medio del párroco se proceda a formar una nueva mesa de gobierno y bajo su presidencia nombrar los oficiales de la misma. Por su parte, el párroco informa que nada sabe de esto. No obstante, se muestra muy claro cuando se refiere a que no se respetaban los estatutos en ninguna de sus obligaciones, faltando la parte espiritual y también material. Según sus palabras, no se cumplía con el precepto de confesar y comulgar en el día marcado ni después. Se pedían limosnas para fines que no se efectuaban y se daban palabras que luego incumplían, poniendo como ejemplo el impago de los derechos parroquiales por la salida del Domingo de Ramos. También se habla de las frecuentes discordias entre los hermanos, cuyos desórdenes originó que uno de los últimos de estos cabildos se tuvo que llamar a la policía urbana e impedir celebrar la reunión. Seguidamente, el provisor mandó citar al hermano mayor Enrique Maiz de Paz para declarar. Tras algunas dificultades para localizarlo, la comparecencia se cumplió el 9 de julio, confirmando en primer lugar su domicilio en la calle Feijó, que estaba casado, mayor de edad, comerciantes y, por supuesto, hermano mayor de la hermandad. En su testimonio asevera que el último cabildo de elecciones, para el que se avisó, dice él, al párroco y a todos los hermanos, se celebró en una sala que la hermandad tenía alquilada desde hacía 6 meses en el número 12 de la calle Espíritu Santo, lugar donde se habían verificado cabildos tanto antes y después de la fecha indicada. El hermano mayor sigue exponiendo que se dice misa todos los días de fiesta, que se había abonado una parte de los derechos parroquiales, esperando cobrar la cuota de todos los hermanos para poder terminar dicho pago, que solo faltaba por abonar 25 duros de la conducción de los pasos, ya que la música, según el hermano mayor, estaba pagada. Sobre la cuestión del precepto de confesar y comulgar en los días señalados por la regla, dijo que la mayoría de los hermanos no lo cumplían, negando que fuera cierto la acusación de que las limosnas se destinaran a otros fines. Respecto a la frecuente discordia entre los hermanos, declara que era verdad y que según su criterio se debía a que tuvo que expulsar de la hermandad con autorización verbal del provisor a unos 40 hermanos por ser, y leo textualmente, indignos de pertenecer a ella.
llegando a echar al propio mayordomo, basándose en la desaparición de un cordón de seda y oro que tenía en su poder, por no haber pagado la cuenta, la suma de 200 pesetas que estaban restando del festival taurino que habíamos celebrado, y por haber cedido a la hermandad de la Esperanza de Triana la cera que había sobrado. De la presencia de la policía en el cabildo afirma que fue llamada por él, ya que al tratar de expulsar a varios hermanos de los revoltosos como medida preventiva, cumpliendo la orden verbal del provisor, avisó a la pareja, la cual no tuvo inconveniente en asistir. El 25 de junio se tomó declaración al propio Francisco Terrones, que se ratificaba en lo señalado al principio de estos autos, añadiendo que con posterioridad había oído que el hermano mayor tiene empeñado los varales, varias sayas de la Virgen y algunas varas. Por su parte, afirma que antes del aludido cabildo no se celebró ninguno en dicha casa, porque se hacían en la parroquia, que él fue expulsado de la hermandad por haberse negado a que la cofradía saliera por no encontrar o contraer más deudas. Del cordón del estardante dice que sí, que había desaparecido, pero no sabía el autor de dicha sustracción. De la aludida cantidad por festival dijo que no era, que no había tenido el recibo, ya que todo se dio cuenta a su salida. Por otro lado, confirma que sin autorización de la hermandad había cedido a la Esperanza Triana la cera que sobró el Domingo de Ramos, pero con la condición de satisfacer su importe. Siguiendo con el expediente que estamos analizando, vemos que días después el párroco José María Ballesteros solicita al provisor que no se autorice a la hermandad bajo ningún concepto a extraer objetos alguno de lo poco que había quedado. Se indica que en el día anterior, con la excusa de que era para un inventario, se estaban llevando la peana de la Virgen del Subterráneo. Según el sacerdote, los detuvo cerca de la puerta de la calle y les advirtió, para evitar un atropello, que sin licencia del provisor nada sacarían del templo. Igualmente, afirma que tenían todos sus enseres empeñados. El fiscal general del arzobispado, una vez más, examina las diligencias practicadas hasta ese momento y, ante la gravedad de los hechos, firma su correspondiente dictamen. Sin perjuicio de proceder más adelante de la forma que se estimara conveniente, el fiscal pide llamar de nuevo al hermano mayor para que presentara los inventarios y lista de hermanos, registrando los cargos de los oficiales y el domicilio. En caso de no tener dicho listado, se manda a confeccionarlo. Igualmente, mientras se resuelva este expediente, se pide que el hermano mayor y demás hermanos se abstengan de disponer de lo que a la corporación pertenece. Curiosamente, en el mismo día que el fiscal general firma su escrito, encontramos en el noticiero sevillano el anuncio del nuevo festival taurino a favor de la hermandad. El 11 de agosto, en el mismo diario, se informa de la aprobación del cartel del festival que en la tarde del 17 de ese mismo día tendría lugar en la Plaza de Toros. Afortunadamente he podido localizar un ejemplar de ese cartel, que lo veis en la fotografía, en una librería de viejos en Málaga, pudiéndolo adquirirlo. En el primer lugar, se celebró la lidia de los becerros con frecuentes revolcones que causaban la hilaridad en el público. Durante el primer novillo, numerosos aficionados se arrojaron al ruedo, rodeando al cornúpeto y a la espada, e impidiendo ver la muerte que el torero José Cázares dio a su bicho. La detallada crónica termina con la afirmación de que la fiesta resultó muy divertida y el público salió satisfecho del espectáculo. De una manera más crítica, se recoge en el Baluarte, en su edición del 18 de agosto, la celebración de este festival taurino ciclista, calificándolo de un puro escándalo en el que los becerros, y leo textualmente, murieron a mano airada de la plebe y el gobernador civil consintiendo espectáculos de esta clase. Volviendo al expediente que se desarrollaba en el provisorato, el 24 de julio de 1902, el provisor mandó avisar al hermano mayor para que entregara en este tribunal los inventarios y lista de hermanos, además de prevenirle, una vez más, que no tuviera los recursos necesarios de los objetos de la corporación. En el mes de noviembre, el padre Terrones afirma al provisor que tuvo noticias de que la hermandad había celebrado cabildo
eligiéndose como nuevo mayordomo al que fuera hermano mayor, Enrique Maiz de Pazos. Con fecha del 9 de dicho mes, de febrero, el secretario primero interino certifica que todas las personas registradas en la lista de oficiales y hermanos pertenecían a la cena. En dicho listado encontramos un total de 52 individuos, todos ellos hombres o niños. Respecto a sus domicilios, como es lógico, una gran parte de ellos vivían cerca de la parroquia de Don Santón. Sin un tiempo sin más noticias, a finales de febrero de 1903, el padre Francisco Torrones pone en conocimiento del provisor que, encontrándose el objeto de la hermandad en poder del que fuera su hermano mayor, Enrique Maiz de Pazos, con domicilio ahora en el número 59 de la calle Betis, corría el rumor, nos dice, que estos objetos habían sido empeñados o vendidos en su mayoría. Se pide que dichos enseres fueran entregados a quien corresponda. No obstante, se solicita que el manto de salida, los varales, 13 varas, 14 candelabros pequeños de metal y el libro original de las reglas se eliminara del inventario por encontrarse en manos del cura de la parroquia. Por otra parte, se añadiría las 4 caídas del palio, mencionándose que el estandarte se encuentra empeñado en la casa de préstamo La Invencible, establecida en la calle Pureza. Un mes más tarde, el propio padre compareció ante el provisor certificando bajo juramento lo que afirma en el escrito anterior, aclarando también que faltaban las bambalinas del palio. Con todas estas dificultades que habían llevado a una profunda crisis, resulta de lo más sorprendente que todavía se abre de realizar la salida en estación de penitencia en el año 1903. El 19 de marzo se publica en el noticiero sevillano la lista de los capitulares que han de presidir las cofradías en la próxima Semana Santa. En esta noticia se dice que si sale la cofradía de la Sagrada Cena, la presidiría José Antonio Algarín. Días más tarde, en el Liberal, aparece el listado de las cofradías que harán estación de penitencia, encontrándonos a la cena, entre las que saldrían el Domingo de Ramos 5 de abril. Aunque finalmente no salió en 1903, ya no lo haría más hasta 1913, sí mantuvieron algunos cultos internos. En este punto volvemos al procedimiento que seguía su trámite en el arzobispado, deteniéndonos a finales de marzo de 1903, cuando el provisor decreta que a los efectos que procedan despachen oficio al señor juez de instrucción del distrito de San Vicente con la petición presentada por el padre Torrones. Recordemos que era la devolución de los objetos que estaban en poder del antiguo hermano mayor Maiz de Pazos. Entre las distintas piezas anotadas destacamos la cruz de guías, el senatus, 2 llamadores, una saya de terciopelo negro bordada en oro y una corona de metal dorado. Resulta llamativa la nota que aparece al final, en la que se dice que los objetos, a excepción del estandarte, han sido vendidos, según los rumores existentes, a un vecino de la localidad de La Antejuela, llamado Enrique Villalón, para una hermandad de esta localidad sevillana. En mayo de 1903, un grupo de feligreses de Don Santón y hermanos de la Cena solicitan al arzobispo Marcelo Espínola la reorganización de la corporación, deseando así revitalizar el culto a sus imágenes y salvar el buen nombre y reputación del padre Francisco Torrones. En esta petición se narra que, en vista de todo lo ocurrido, el provisor había decretado en diciembre de 1902 la disolución de la hermandad, quedando en poder de Maiz de Pazos todos cuantos objetos contenía la corporación, y nos dicen vendiéndose unos y empeñándose otros. Se habla que al reorganizarse la hermandad en 1900, gracias a las gestiones del padre Francisco Torrones, se fueron adquiriendo los objetos necesarios, fiando el cura aquellos que por su elevado coste no se podían pagar. Durante el tiempo que estuvo en la hermandad, recordemos que fue su mayordomo, se iban entregando cantidades, hasta que en febrero de 1902 fue obligado por Maiz de Pazos a dejar la corporación. Desde entonces, nos dice, no se ha pagado a ningún deudor cantidades que reclamaban al padre Torrones, como lo hacían las propias hermanas trinitarias que habían bordado el palio. Pese a todas estas intenciones, el 2 de junio el párroco José María Ballestero declara en conciencia que las funestas consecuencias que ha dejado la Hermandad de la Cena impiden su restablecimiento en muchos años. Días más tarde, en la Gaceta de Madrid,
encontramos la requisitoria por la que el juez de instrucción del distrito de San Vicente de Sevilla hacía saber que a este juzgado se instruía el sumario por el delito de estafa contra Enrique Maiz de Pazos, declarándose en busca y captura. Se le da un plazo de 10 días, contando desde la exención de esta requisitoria en los periódicos oficiales, entre ellos la Gaceta de Madrid, para que se personara en ese tribunal. De no hacerlo, sería declarado reverde. Se resulta de interés el testimonio del cura de Don Santorum y ya citado José María Ballesteros ante el provisor, haciéndose presente que tras repetidas y activas diligencias había llegado a saber que la corona de la Virgen del Subterráneo estaba en poder de José Maiz, vecino de la calle Valle, y la saya bordada en oro sobre terciopelo negro la tenía Justa Maiz, que vivía en la calle 2 de Mayo. Por último, afirma que en la calle Peláez y Correa había una sala cerrada desde hacía 6 meses donde se localizaban objetos de la hermandad, aunque no sabía cuáles eran. El sacerdote llama la atención al provisor sobre la frecuencia que estos individuos de la familia Maiz de Pazos mudaban de casa. A finales de 1904, una docena de hermanos, en representación de otros cuantos, dirigen una carta al provisor, exponiendo que, estando disuelta en el mayor desamparo, la Hermandad de la Cena, le expresa sus deseos de reorganizarla, de nuevo contando para ello con personas ajenas a los hermanos antiguos, o mejor, leo textual. Dichos elementos, sanos que proceden en su mayoría de otras instituciones y centros de religión, dignos de todo concepto. Con franqueza se dice que no sería extraño para los solicitantes que dudara en conceder el restablecimiento ni que el párroco no pusiera reparos en su informe. Pese a ello, los individuos firmantes explican que solo buscan reanudar el culto y evitar que continuaran este abandono. Se habla que con los anteriores hermanos la cooperación parecía un centro lucrativo. Una vez más, la autoridad eclesiástica pide al párroco de Don Santorum su opinión, mostrándose rotundo cuando señala que le parece de lo más conveniente no autorizar dicho restablecimiento. Con esta contundente declaración se enfumaron los anhelos de estos últimos hermanos por reorganizar la hermandad, quedando en un lamentable estado del que no surgiría hasta su definitiva recuperación en 1912, saliendo de nuevo el Domingo de Ramos de 1913. Muchas gracias.